Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy me gustaría traerte en uno de estos tutoriales estético donde todo queda perfecto a la primera con toda esta música elegante y tan suavita. Pues no. Hoy te traigo en el vídeo derrota, en la frustración de una técnica que sinceramente me ha superado. Todo ha empezado cuando he decidido comprarme un curso de técnicas artísticas para aprender cosas nuevas, para no tener el bloqueo clásico del artista del papel en blanco. La primera técnica del curso es una técnica que yo nunca he escuchado, nunca he visto. Es la técnica del falso grabado. En el video curso parece que todo sea fácil, por primero. Necesitas pocas herramientas y un papel muy comercializado. Entonces no hay nada de técnicamente difícil, complicado, ni necesitas herramientas específicas. Parece todo perfecto para empezar un curso de 50 técnicas artísticas que dices, para empezar necesitas el boost de energía, necesitas este momento que dices, wow, sí, me ha salido a la grande y vamos allá, seguimos con el curso porque esto me está dando una super carga y vente conmigo que te explico. Antes de llevarte a mi derrota total, vamos un poco en la técnica en sí. ¿Qué es exactamente el falso grabado? El proceso teórico es precioso. Dibujas la parte de luz de tu diseño con la témpera blanca, con gouache grueso, sobre un papel que resiste al agua, que no absorbe el agua. Entonces dejas secar, luego le pasas una tinta china por todo el dibujo, lo cubres en absoluto. Cuando está seca, metes el papel bajo del agua y la témpera, al ser soluble, se disuelve y se desprende, llevándose consigo la tinta que tiene por encima, dejando en el papel simplemente la tinta china. Esto es lo que teóricamente tiene que pasar. El resultado tiene que ser este dibujo brutal, maravilloso, con un contraste neto. Es una modalidad de trabajar la luz y las sombras totalmente diferente de cómo harías simplemente con un bolígrafo negro. Entonces aquí está empezando mi semana de energía total, de flipación. Sí, me quedo con la licencia poética de flipación, con la flipación total de esta técnica. Ahora vamos a hacer la prueba del 9. No hubo forma de quitarle el negro de la tinta china. Ay. Lo puedes ver. Además, el papel está todo completamente como si fuese un barco, ¿sabes? En lugar de estar plano, se ha arrugado. Esto significa que el papel simplemente está absorbiendo el agua. Esto no debería ser así, porque si quieres que te salga este falso grabado, el agua debería deslizar en lugar de absorberse en el papel. Entonces yo creo que el problema está justo ahí, en el papel. Ha pasado una semana y no quería quedarme un poco con el amargo en la boca. Necesitaba terminar esta semana de alguna forma. No podía quedar con estos dos dibujos. Entonces quería quitarme la espinita. Así que he dejado la témpera, he dejado el falso grabado y he decidido coger la misma forma porque me gusta muchísimo y utilizar la tinta china para finalmente crear el dibujo de esta semana. Esto sí que ha quedado, no es la técnica que yo quería hacer, pero el importante es el resultado. De esta semana. De un lado tenemos
unos cuantos papeles, de momento aquí enseño solo dos, pero tenemos unos cuantos papeles totalmente arruinados que irán directamente en la papelera de reciclaje de mis ideas fallidas. Por el otro lado, tenemos una bonita ilustración hecha con tinta china. Me siento bastante orgullosa, sobre todo porque es una vaquita. Y aquí en Galicia hay unas cuantas, todas las veces la veo y digo, oye, me gustaría un día dibujar una vaquita de esta. Pues finalmente la tengo. Imagino que la lección de hoy es simplemente que no todas las técnicas son para, para nosotros. Seguiré con mi curso y a ver si hay una otra técnica que será más parte de mi estilo. Está claro que un artista tiene que seguir su estilo personal, su sentimiento, su trazo natural. Hay algunas técnicas que nunca serán nuestras con esta sabiduría increíble. Te dejo a una semana maravillosa y si quieres dejarme un like, lo agradezco muchísimo y nos vemos al próximo video. Bye.